3 minutos más ya, porque sí siguen ingresando con frecuencia y y va a interrumpir un poquito la capacitación. 3 minutos más. Ya, muy bien. Entonces, confírmame por favor si es que pueden ver mi pantalla. Sí se ve, Gloria. Listo, perfecto. ¿Me escuchan bien entonces también? Ok. Muy bien. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy respecto al plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores ante COVID-19. Ya me conocen, soy Gloria Fernández y vamos a exponer el día de hoy la quinta versión ya de nuestro plan. Ya hemos tenido ciertos cambios eh, adoptados de acuerdo a lo que indica la normativa, o las nuevas normas que han estado saliendo durante el año 2021. Como ya saben, si es que tienen de repente alguna duda, alguna consulta, tienen toda la libertad de poder desactivar su audio y hacerla, ¿no? Siempre y cuando la consulta sea referente a la capacitación. Y si es que no, por favor les voy a solicitar que mantengan su audio apagado. Ya, igual, si de repente tenemos algún problema con la visualización o tenemos algún problema con el audio, no se me escucha claro, entonces también pueden desactivar su audio e indicarme, ¿no? De que hay problemas con ello. Me van a ayudar bastante en ese aspecto. ¿Listo? Ok, arrancamos entonces. Muy bien. Como esta capacitación en varias ocasiones desde que empezamos con COVID, ¿no? El año pasado hemos dado algo de 3 capacitaciones, este año ya es nuestra segunda capacitación en esta versión de este plan de COVID. Ya conocemos, ¿no? La enfermedad, que es una enfermedad que prácticamente ha venido a quedarse, ¿no? Con nosotros en esta nueva normalidad. Entonces sabemos que la COVID-19 es una enfermedad respiratoria que tiene similitud y fue causada por el virus SARS-CoV-2, es causada por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de este virus, nuevamente les recuerdo, como en las otras capacitaciones también he indicado, este virus de acá viene a ser nuestro peligro. La COVID-19 viene a ser la consecuencia de haberse expuesto a este virus. Nosotros nos exponemos a este peligro, viene la consecuencia, el riesgo, ¿no? Al haberse expuesto, y viene la consecuencia denominada COVID-19, ¿ya? Listo. Entonces, por eso es que dentro de nuestras matrices si ustedes lo observan, no Una aparece foto con como ese DNI, ¿ya? Hola, hola, ¿alguna consulta? Ya, a ver, continuamos entonces. Por eso es que en sus matrices CIPER ustedes van a observar en la parte de peligro biológico al SARS-CoV-2. No observan a la COVID-19. En la COVID aparece como una consecuencia de la exposición. Y entonces eso hay que tenerlo presente. Entonces, ahora, vamos a ver las variantes que existen hoy en día en el Perú. Entonces, las variantes a nivel mundial son un montón. En todas partes han aparecido. Tenemos la variante alfa, la variante beta, gamma, delta, lambda, kappa y entre otras también que han estado apareciendo constantemente. Sin embargo, en el Perú, hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que indica nuestro Ministerio de Salud, se han identificado estas 4 variantes que se encuentran resaltadas: alfa, gamma, delta y lambda. Estas variantes tienen cierta diferenciación en el grado de contagio, ¿no? Ciertas características con este punto, ¿no? Se puede contagiar más rápidamente o puede producir alguna cantidad mayor de síntomas. Y entonces hay que identificar cada una de estas variantes que todas al final desencadenan en la COVID-19, ¿no? La transmisión, como ya sabemos, la transmisión puede darse de dos formas, ¿no? Una transmisión directa por las secreciones, entrar en contacto con estas secreciones que al momento de hablar, al momento de estornudar, al momento de cantar, ¿no? Pueden viajar en estas pequeñas microgotas, ¿ya? Y pueden extenderse hasta una distancia de hasta 2 metros, ¿ya?
¿De qué manera se extienden? A través de aerosoles. Y el otro tipo de transmisión es a través de los fomites, ¿no? O manos contaminadas, ¿no? De repente nosotros agarramos un papel, un lapicero, que previamente lo agarró nuestro compañero o lo agarró una persona desconocida y esas manos de repente han estado contaminadas, entonces ya el virus se pegó en este objeto inerte y por ende ya estamos, ya, si de repente cogemos ese objeto y nos llevamos la mano a los ojos o nos llevamos la mano a la boca, a la nariz, pues también nos podemos contagiar. Eso ustedes como personal de salud también lo conocen, ¿cierto? Al menos el personal de salud que está presente. ¿Sí? Y hay un caso adicional que es el contacto directo. El contacto directo también está definido dentro de la normativa, ¿no? ¿Cuál es la norma? La 972-2020 MINSA, ¿no? Que nos indica que el contacto directo se va a dar cuando nosotros no utilizamos los EPPs adecuadamente, ¿no? En el caso de NACTER, no utilizamos el EPP de manera adecuada, no los retiramos de manera adecuada tampoco, y entonces nos exponemos a estos virus adrede, ¿no? Entonces, este contacto directo dentro de las sedes está catalogado como un acto subestándar, porque ustedes conocen cómo tienen que colocarse los EPPs, conocen la cantidad de EPP que tienen que utilizar para el nivel de riesgo de exposición al que van a estar, ¿no? Y si aún así no lo hacen, no pues está colocado dentro de nuestros procedimientos, dentro de nuestros estándares, dentro de su IPRC, ¿no? Hay diversos documentos. Si ustedes aún así no lo respetan, entonces, bueno, incurre en una sanción, ¿ya? Ok, puede incurrir en una sanción. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver los niveles de riesgo de acuerdo a lo que indica la resolución ministerial 972. ¿Ya? La resolución ministerial 972 nos dice que hay 4 niveles de riesgo de exposición. El primer nivel de riesgo tenemos el nivel de riesgo bajo. ¿De qué manera nosotros la podemos, o cuándo nosotros la vamos a identificar? Cuando nuestro puesto de exposición al público. ¿Ya? ¿Sí? ¿Están, ¿Hay alguien? ¿Alguna consulta? ¿Consultas? Listo. Entonces, tenemos un nivel de riesgo bajo de exposición al SARS-CoV-2. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que nuestro nivel de riesgo es bajo? Cuando no hay exposición al público. Un ejemplo de ello lo tenemos en nuestros trabajos remotos, ¿no? Que estamos en nuestros hogares. O, por ejemplo, el personal que se encuentra de repente en alguna sede administrativa, entonces solamente trabaja en el cubículo de su escritorio y no hay ninguna atención al público posterior, no tiene por qué estar poniéndose en contacto con otras personas o con sus compañeros, porque los puestos de trabajo también tienen que estar ciertamente alejados. El siguiente nivel de riesgo, el nivel mediano, sí hay cierta exposición al público, pero no es con una frecuencia alta, ¿no? Entonces de repente una, dos personas, de repente podemos atender o podemos entrar en, o sea, digamos, conversar con esas personas, ¿no? O en todo caso, al momento de que se va a atender a diversas personas, se tiene una pantalla de protección, ¿no? Entonces las pantallas acrílicas, que ya lo conocemos en diversas sedes. Entonces, de esta forma, nuestro riesgo puede disminuir y puede hacerse riesgo mediano, ¿ya? Luego tenemos los otros dos riesgos de exposición, que estos sí están muy identificados dentro de las sedes presenciales, ¿no? Las sedes clínicas, las sedes mineras, las sedes empresariales. No tenemos el nivel de riesgo alto de exposición cuando sí hay una exposición al público, o sea, hay atención al público, pero no hay producción de aerosoles. Entonces, en ningún momento el paciente o el usuario, en este caso, se va a tener que sacar la mascarilla o va a tener que hablar o vamos a recibir tos o un estornudo, ¿no? Entonces, no hay ninguna exposición a aerosoles. Y luego tenemos el nivel de riesgo muy alto de exposición, donde sí hay atención al público, en estos dos últimos, como pueden ver, sí hay atención al público, y en este caso sí hay atención, sí hay producción de aerosoles. ¿No? Por ejemplo, en las tomas de muestra de antígenos, en las tomas de muestra de molecular. Para estos casos, el nivel de riesgo sí se tiene como muy alto. ¿Ya? Entonces, estos 4 niveles de riesgo están identificados dentro de NACTER. Entonces, NACTER tiene la variedad de esos 4 niveles de riesgo expuestos por la resolución ministerial 972. Muy bien, ahora sí, dicho todo esto, vamos a pasar ahora sí a los lineamientos. Recuerden bien los niveles de riesgo que hemos expuesto, ¿no? Y recuerden bien la transmisión también, sobre todo la parte de contacto directo, ¿ya? Pasamos a los lineamientos. En primer lugar, de manera introductoria a los lineamientos, vamos a ver el alcance que tiene nuestro plan de vigilancia de COVID-19. Nuestro plan de vigilancia tiene alcance a todo el personal de la organización,
Sin embargo, hay un paréntesis acá. La aplicabilidad de los lineamientos expuestos en el plan de vigilancia eh, se bifurca, digamos. Entonces, tenemos dentro de nuestro plan sedes que sí son administradas por NASCLAR en su totalidad. ¿A qué sedes tenemos en este caso? Tenemos a las sedes clínicas y a la sede administrativa, la sede San Isidro. Entonces, estos dos tipos de sedes sí son de administración absoluta de NASCLAR. ¿Ya? Entonces, el plan de COVID les aplicará a todos, ¿ya? Les aplica a todos, a todo el personal que se encuentra en clínicas, a todo el personal que se encuentra en las sedes administrativas. Todo lo que indica en el plan, todo lo tenemos que seguir al pie de la letra. Y por el otro lado tenemos las sedes que son, con las que tenemos una administración compartida. Ya, o sea, no todo va a ser responsabilidad o no toda la implementación de este plan va a ser responsabilidad de NATLA, sino que también vamos a depender de la responsabilidad bueno, con la que compartimos con el cliente. En este caso, uy, perdón, acá cometimos un error. En este caso vienen a ser las unidades mineras y las unidades empresariales. Y las unidades empresariales. Listo. Entonces, para estos casos del personal, del personal que se encuentra en las sedes con administración compartida, aplicará el plan COVID de la contrata en primer lugar, en primera instancia. Y por lo general, estos planes de la contrata suelen ser mucho más exclusivos o mucho más fuertes, digamos, en ese aspecto, ¿no? Entonces, si se cumple el plan de la contrata, se va a cumplir nuestro plan de vigilancia COVID, ¿no? Entonces, de todas formas, para ambos casos, toda empresa, toda organización, los lineamientos expuestos en el plan de vigilancia tienen que ser los mismos, ¿no? Entonces, deben ser los mismos. Así como nosotros vamos a exponer el día de hoy 7 lineamientos, esos mismos 7 lineamientos también deben aparecer dentro del plan COVID de la contrata que nos va a aplicar a nosotros. Perdón, de la titular, ¿no? A nosotros como contrato. ¿Cuál es el primer lineamiento? Ya lo conocemos, ya lo hemos expuesto anteriormente. Tenemos el lineamiento de limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Entonces, se menciona limpieza y desinfección porque estas dos actividades tienen que ir juntas, tienen que ir de la mano. Ya no podemos ir de frente a la desinfección si es que previamente nosotros no hemos hecho una limpieza adecuada. ¿Ya? Si desinfectamos, agregamos un desinfectante en una superficie que no está limpia, no está visiblemente limpia, pues es muy probable que el desinfectante no funcione y ni siquiera le hagamos daño a cualquier virus, bacteria que se encuentre en esta superficie, ¿no? Llámese manos, o llámese piso, llámese paredes, escritorios, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿de qué forma lo vemos aplicable en las sedes? Entonces, tenemos, por ejemplo, los pediluvios, ¿no? Que tienen que encontrarse en la puerta de cada sede, y eso es aplicable para las sedes de administración compartida, sedes mineras, sedes empresariales. También tienen que revisar de que el ingreso de su sede, el ingreso de su tópico, se cuente con este tipo de pediluvios, con ese dispositivo, ya que debe contener hipoclorito de sodio al 0,5% como mínimo, ¿no? Al ingreso de cada sede. Y luego tenemos también la presencia del personal de limpieza. ¿De qué se va a encargar el personal de limpieza? Pues de limpiar y desinfectar los servicios higiénicos, los pisos, los muebles, las sillas, las perillas de las puertas, las barandas de las escaleras, utilizando siempre desinfectantes y insumos de limpieza aprobados, ¿no? Como es el caso del etanol, del hipoclorito de sodio, la lejía diluida, alcohol isopropílico, peróxido de hidrógeno, ¿ya? Y todo esto se debe llevar, la limpieza tiene que llevarse en húmedo, o sea, no pueden levantar polvo, entonces no puede venir el personal de limpieza y empezar a barrer directamente un ambiente, porque eso puede levantar polvo y al final puede generar, en lugar de un bien, puede generarnos un mal, levantando todos los agentes biológicos o patógenos que puedan encontrarse en las superficies. Entonces todo tiene que realizarse en húmedo. Estas cositas es lo que el personal de limpieza se encarga de limpiar y desinfectar. Cuando se trata de nuestros objetos personales o cuando se trata de nuestro escritorio personal, entonces ahí nosotros tenemos que hacernos responsables de manera individual. El personal de limpieza no puede venir y limpiarte el celular, no puede venir y limpiarte tu teclado, tu máquina que utilizas, no puede limpiarte tu mouse, ¿ya? No puede realizar la limpieza de los objetos que tú utilizas de forma personal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede darse una contaminación cruzada, ¿no? ¿Qué tal si de repente en el trapito que está utilizando no se lavó bien o no se limpió bien ese trapito?
en lugar de terminar limpiando y desinfectando tu ambiente de trabajo, puede ser de que termines perjudicándote, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es que ustedes mismos como dueños, responsables de su ambiente de trabajo, de su escritorio, de sus cosas personales, ustedes tienen que limpiarlo y desinfectarlo, ¿ya? El siguiente lineamiento, hablamos de la identificación de sintomatología previo al regreso o reincorporación al trabajo. ¿De qué nos habla este lineamiento? Aquí es donde hemos tenido un cambio más explicativo, digamos, en el plan de vigilancia. Este lineamiento aplica para el personal que va a ingresar a laborar a NATCLAR, de repente ingresa a laborar por primera vez, entonces aquí si tenemos personal de talento humano, mucha atención, por favor, ¿ya? Entonces, todo personal que va a ingresar a laborar a NATCLAR tiene que aplicarse muy claramente este lineamiento. Vamos a poner acá el puntero. Listo. Y el otro personal que también es aplicable a este lineamiento es el personal de remoto que va a regresar al trabajo presencial, ¿no? De repente tenemos personal que se encontraba que normalmente sus actividades eran en laboratorio, ¿no? Entonces, antes de la pandemia. Y por pandemia empezó a realizar trabajo remoto. Ahora, como ya de repente ya nos pusimos al día, digamos, o ya estamos más en, o ya es necesaria su presencia dentro de las mismas sedes, ¿no? En físico, entonces ahora sí esta persona que realizaba trabajo remoto va a tener que regresar a laborar a la sede. Entonces, por ende, tenemos que aplicarle el lineamiento 2, ¿ya? Para ambos casos, este lineamiento tiene que ver a las personas, a todo el personal, que va a realizar trabajo presencial. Ya, entonces, si van a contratar de repente a personal nuevo en NATCLAR y solamente va a realizar trabajo remoto, este lineamiento no le va a aplicar, no sé. Pero si va a realizar trabajo presencial, ya, y más aún si va a realizar trabajos de riesgo alto y muy alto en las sedes clínicas o unidades, con más razón todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese lineamiento? En primer lugar, tiene que darse la aplicación de la ficha de sintomatología de COVID. ¿Dónde encontramos esta ficha de sintomatología de COVID? En el anexo 2 de la resolución ministerial 972-2020, que les va a solicitar sus nombres, les va a solicitar si es que tienen algún síntoma, ¿no? Y esta ficha tienen que firmarla, ¿no? La firman y se la envían tanto al área de talento humano como al área de SOMA para custodia. Entonces, si se dan cuenta, solamente es para el personal que va a ingresar a laborar. No les estoy pidiendo que regularicen absolutamente todos, ¿no? No, no, para nada. Solamente es el personal nuevo, ¿ya? Listo. Lo mismo para el personal, la siguiente cosa que tenemos que cumplir es la medición de la temperatura. Cuando esta persona va a ir ya a la sede a laborar de manera presencial, bueno, tiene que registrar su temperatura en el formulario FOSC 85. ¿Ya? Cuando la temperatura es mayor o igual a 37,5 grados, bueno, entonces en ese caso, el personal no puede ingresar a la sede. No puede ingresar a la sede laboral porque la temperatura elevada es una sintomatología de alerta. Y entonces, por ende, de repente tendrá que revisar el personal, el director de clínica, tendrá que revisarlo para que pueda pasar de repente pruebas posteriores, ¿no? Luego viene la aplicación de pruebas de descarte. ¿Cuáles son las pruebas de descarte que se va a aplicar? Son pruebas de antígeno, ¿ya? Y se realiza solamente para el personal de riesgo alto y muy alto. Entonces, si de repente se contrató a una persona que va a hacer sus actividades en el laboratorio, y el laboratorio está catalogado como un área, o los analistas del laboratorio están catalogados como nivel de riesgo de infección alto, ¿ya? Entonces, para esta persona, pues tendrá que aplicarse una prueba de antígeno. Ya, si de repente es una persona que va a realizar trabajo presencial, pero lo va a realizar en la sede San Isidro, bueno, entonces, como está catalogado como un personal que tiene riesgo bajo, entonces la aplicación de pruebas de descarte no le aplicaría, ¿no? ¿Por qué? Porque no es ni de riesgo alto ni de riesgo muy alto. ¿Ya? Esto es lo que está indicado también en la resolución ministerial 972. Hasta aquí, ¿quedó claro? Porfa, indíquenme si es que tienen alguna duda, porque es Sí. importante que lo recuerden, ¿sí? ¿Sí? Los supervisores de seguridad que están presentes también, ¿sí? Todo claro, porque los supervisores de seguridad tienen que ver y tienen que darle seguimiento también al cumplimiento de ese lineamiento. Si ustedes de repente ven a una persona que es nueva, ¿no? Recién acaba de ingresar a laborar, tienen que consultarle si es que ha llenado su ficha de sintomatología de manera física, ¿no? Y le ha enviado los correos que les indiqué, si le han medido su temperatura y ha sido registrada en su formulario, y si es que le han aplicado su prueba de descarte.
ya tienen que hacerle esa consulta, ¿ya? Entonces, quedó claro. A ver, Gloria, pues una acá. consulta, disculpa, de Huancayo. Gloria, Sí, ¿qué tal? buenas tardes. Dime, Doc. Esa ficha en físico, eso nos van a difundir para poder hacerlo al personal de Sí, ingreso nacional nuevo, porque, exacto. Es, claro, así es. Esto lo hemos pasado al área del SGI recientemente, ¿ya? Es este anexo. ¿Ustedes lo pueden ver? sí. ¿Sí se visualiza mi pantalla? Es este anexo, el anexo 2 de la resolución ministerial 972. Es bastante simple en realidad y es prácticamente lo mismo que llenamos de manera diaria, de manera virtual, pero eso es otro lineamiento que más adelante lo vamos a ver. Pero para la aplicación de ese lineamiento sí tenemos que hacerlo físico, ¿no? O en todo caso, colocar nuestra firma virtual y que la persona que está firmando este documento, bueno, envíe con su correo personal. ¿No? Entonces, esa es la fichita que solamente aplica para el personal nuevo, ¿no? Personal antiguo no tiene que regularizar esto, no, no lo vamos a regularizar, ya, por si no nos llenamos de estas fichas. Esto es para el personal nuevo, ¿correcto? ¿Es de forma diaria, Gloria? No, 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 no. Esto es solamente cuando, muy bien, muchas gracias por la pregunta, Doc. Esto de acá solamente es el primer día de la persona que va a ingresar a laborar. Ya, entonces, si por ejemplo, ¿no? Fulanito, digamos, Pepito va a ingresar a laborar en la sede de Huancayo, ¿no? Entonces, ya pasó todo su capacitación de SOMA, pasó su capacitación de inducción, firmó su RIS, firmó su RIT, todas las cosas que le solicitan en talento humano, firmó su contrato y ahora sí, le toca ingresar el día de mañana a laborar. Entonces, ese día que va a ingresar a laborar, Juanito tiene que llenar este documento, ¿no? Marcarlo, poner sus nombres, poner su firma por primera vez, ¿ya? Por primera y única vez. Solamente lo llena al momento que va a entrar a laborar. Y está declarando que su salud es la ideal para que comience a laborar. ¿Ya? Obviamente acá Juanito tiene que marcar a todo que no, pues no tiene sensación de alta térmica ni nada, porque si marcan algo sí, entonces es un síntoma de alerta y por ende Juanito no puede ni siquiera ingresar a laborar. ¿Ya? Pero este documento solo se llena la primera vez cuando va a ingresar a laborar por primera vez. ¿Ya? ¿Más preguntas? CMH ha levantado la mano. ¿Tienen alguna consulta? ¿Se escucha cortado? ¿Se me está escuchando cortado o sí se me está escuchando fluido? CMH Laboratorio tiene una consulta. Hola, hola, hola. ¿No? Ya, bueno. Continuamos entonces. Igual, así como hizo la doctora Lin, ustedes pueden, no se entiende, no se me entiende porque se me escucha entrecortado o no se entendió lo que expliqué. Confírmeme, porfa. Gloria, una consulta. Sí, De- sí, después de una Entrecortado. después de una reincorporación de cualquier tipo o por regresar de un periodo de COVID, ¿tiene que volver a llenar la hojita? exactamente. Ajá, como dice el lineamiento, acá dice regreso o reincorporación. Entonces, aquí hemos hablado del personal que va a entrar como nuevo, también hemos hablado del personal de remoto que está regresando a trabajar y también esta fichita de sintomatología tiene que llenarla el personal que tuvo COVID, no tuvo sus 14 días de aislamiento, de repente tuvo más días de aislamiento dependiendo de la gravedad de la enfermedad. ¿No? Entonces, si ahora sí ya se curó, está bien, está normal, puede reincorporarse a laborar, pero a él sí también se tendría que aplicar el llenado de la ficha de sintomatología por primera y única vez. ¿Ya? A esta persona Correcto. que se reincorpora. Listo. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Ok, muy bien. Entonces, ¿más preguntas, más consultas? De verdad se me escucha bastante entrecortado, porque acá tengo chicas que me están escuchando normal. Ya. A ver, el lineamiento 3. El lineamiento 3 nos habla del lavado y de la desinfección de manos obligatorio, que ya ese lineamiento hemos empezado desde abril del 2020, ¿no? Desde que arrancó la pandemia.
Sabemos que para el lavado de manos tenemos que realizarlo después de estornudar, toser, o cuando nuestras manos se encuentren visiblemente sucias. Y en cada punto del lavado de manos siempre tiene que haber una señalética de los pasos para lavarse las manos, ¿no? Lo mismo para la parte de desinfección de manos. Entonces, esta actividad es complementaria al lavado de manos. Solo cuando nuestras manos se encuentren visiblemente limpias, ahí podemos aplicar la desinfección de manos. Antes no, porque en una superficie sucia, la desinfección no funciona, ¿ya? Lo que tenemos que utilizar para desinfectarnos las manos es alcohol al 70% como mínimo, ¿ya? Y al igual que teníamos con el lavado de manos la señalética de los pasos para lavarse las manos, pues lo mismo tenemos que tener como señalética para desinfectarse las manos, ¿ya? Listo. El lineamiento 4 nos habla de la sensibilización y la prevención del contagio en el centro de trabajo. Esto se va a dar o se está dando desde que arrancamos con la pandemia a través de capacitaciones y a través de flyers de salud ocupacional o flyers de prevención frente a SARS-CoV-2, frente a riesgo de exposición a SARS-CoV-2 o frente a la COVID-19. ¿Ya? Entonces, esto es algo con lo que vamos a continuar, que por ley tenemos que seguir haciendo. La 5 nos habla, el lineamiento 5 nos habla de medidas preventivas, medidas preventivas de aplicación colectiva, perdón. Ahora, el lineamiento 4, esto también en las unidades mineras y en las unidades empresariales, tiene que brindarlo la titular, ¿no? Entonces, no solamente nosotros vamos a lanzar estas capacitaciones, no solo nosotros vamos a lanzar estos flyers, sino también las mismas unidades suelen realizar sus propias capacitaciones o suelen realizar también sus propios flyers de salud, ¿no? Promoviendo la cultura de prevención frente al SARS-CoV-2, ¿ya? Entonces, no solamente vamos a ver con logos de NATLAR, sino también es muy probable que veamos con los logos de la titular. Listo. Las medidas preventivas de aplicación colectiva. Acá vamos a ver los puntos que tenemos que verificar al momento de realizar nuestras atenciones a los usuarios, a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener nuestro distanciamiento, utilizar nuestros guantes y cambiarlos por cada tipo de atención que realicemos. Por lo general tenemos que mantener un distanciamiento mayor a 1.5 metros de la persona con la que vamos a realizar el trabajo o de nuestros compañeros. Entonces no debemos acercarnos. No tenemos que ingerir alimentos ni bebidas dentro de nuestra área de trabajo, ni mucho menos en horario laboral. Para eso se tendrán zonas abiertas o se tendrán de repente nuestros comedores en cada una de las sedes para poder realizar esta actividad. Entonces no podemos estar retirándonos la mascarilla a cada rato para beber agua o para comer o ingerir alimentos, no, para nada. No, no podemos hacer eso porque eso nos expone. Y eso está catalogado también como un acto subestándar, ¿ya? Los comedores, bueno, hay que mantener un distanciamiento mínimo de 2 metros, tampoco podemos estar conversando, ni riéndonos, ni carcajeándonos. Yo sé que muchas veces en los comedores nos desestresábamos porque conversábamos, echábamos chisme con nuestros compañeros, ¿no? Bonito. Pero lamentablemente hoy en día, en el contexto de COVID, no podemos realizar ese tipo de actividades porque generan aerosoles. El simple hecho de respirar, hablar, conversar, genera aerosoles. Entonces, si de repente yo tengo COVID-19 y estoy asintomática, puedo contagiar a mi compañero, ¿no? Y cada cuerpo hemos visto que reacciona diferente a este virus. Entonces, si de repente a mí no me causa nada, a mi compañero puede causarle un intubamiento, no puede resultar en UCI. Entonces hay que tener cuidado con las consecuencias que esta enfermedad pueda traer. Y en los campamentos, la recomendación que se tiene es que las camas de los campamentos deben tener un distanciamiento de 2 metros entre ellas como mínimo. Ahora vamos al lineamiento 6. En el lineamiento 6 nos habla de las medidas de protección personal. Aquí hablamos del EPP, ¿ya? Entonces, para cada uno de los riesgos de exposición que hemos indicado en las primeras diapositivas, se tiene un tipo de protección que nosotros debemos utilizar. Para el caso de riesgo bajo de exposición, nosotros deberemos utilizar la doble mascarilla, ¿ya? Bien sea mascarilla quirúrgica, doble mascarilla quirúrgica, o una combinación de mascarilla quirúrgica con la de tela, ¿sí? O de repente utilizamos nuestras KN si queremos, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando sea doble mascarilla para el nivel de riesgo bajo de exposición. Luego, para el siguiente nivel de riesgo, el riesgo mediano de exposición, tenemos que utilizar, aparte de la doble mascarilla, pues tendremos que usar un protector facial. ¿Ya? Si es que nuestra actividad está catalogada como nivel de riesgo mediano.
Luego, por el nivel de riesgo alto, lo que nosotros tenemos que utilizar es nuestro KN95, nuestro respirador, más la mascarilla de 3 pliegues. Se usa el mandilón, se usan los guantes, se usa el protector facial o lentes de seguridad y se usa la cofia. Y para el nivel de riesgo muy alto de exposición, se utilizan todos los del alto, pero le agregamos el mameluco y le agregamos el cubre calzado. ¿Ya? Punto 7. La vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de COVID. ¿Ya? Ahora, esta vigilancia de la salud es lo que se hace de manera diaria. ¿Quién está encargado en el área de SOMA de realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores? Tenemos a la licenciada de enfermería, Catherine Ortega, y tenemos a la doctora Claudia Llerena, que es la médico ocupacional. Las dos se encargan de la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de esa enfermedad. ¿Para quién aplica la vigilancia? Aplica para todo el personal de la organización. Aquí vamos a incluir al personal de trabajo presencial, incluimos al personal de trabajo semipresencial, de repente un tiempo trabajamos en remoto y otro tiempo trabajamos en la misma sede, ¿no? Y aplica también para el personal de trabajo remoto, ¿ya? Entonces aquí sí, la vigilancia es para todos, ¿no? Entonces, ¿pero cuándo va a aplicar para cada tipo de este personal? Muy bien, tenemos el primer punto, la primera cosita que tenemos que llenar para la vigilancia de la salud de los trabajadores es el llenado de la ficha de sintomatología. ¿Cuándo tenemos que llenar esa ficha de sintomatología? Cuando el trabajo se va a realizar presencial y antes de iniciar las labores. Es por eso que ustedes en todas las clínicas, en todas las unidades mineras empresariales, llenan una ficha de sintomatología virtual, ¿no? Entonces, acá ya no les estamos pidiendo la ficha escrita, ¿no? Que le pedimos en el lineamiento 2, ¿no? Que es llenado por única vez, sino acá como ya se trata de vigilancia de la salud, pues la podemos virtualizar, ¿ya? Para poder ir observando el estado de la salud de los trabajadores de manera diaria, ¿ya? Este link es el link que todos al día de hoy estamos utilizando. Ahora, se realiza solo cuando el trabajo va a ser presencial y antes de iniciar labores. Entonces, ¿qué tal si el personal de trabajo remoto, que toda su vida hace trabajo remoto, y de repente por X motivo no tiene que realizar un trabajo de 1 o 2 horas en en una sede clínica, ¿no? De manera presencial? No se va a exponer a los pacientes ni nada por el estilo, pero como ya va a ser presencial, tiene que llenar esta ficha, ¿ya? Entonces, ojo, por ejemplo, el personal de SOMA, el personal de CGI, el personal de TI, el personal de logística, el personal de instrumentación, que realiza visitas constantes a las sedes, tiene que estar llenando su ficha de sintomatología cada vez que va a realizar esa visita. De repente sale el día lunes, el día martes y el miércoles no. No, el jueves tampoco y el viernes sí, otra vez. Entonces, esos días que sí estuvo de visita en las sedes, tiene que llenar esa ficha de sintomatología virtual, ¿ya? El otro punto es, bueno, y ni qué decir, ¿no? El personal que ya está laborando constantemente todos los días en las sedes clínicas, en las sedes mineras, en las sedes empresariales, de manera presencial, pues tiene que llenar su ficha de sintomatología diariamente. Luego viene la medición de la temperatura. Esta medición de temperatura se toma al momento de que ingresamos a laborar. ¿Dónde se toma la temperatura? Se debe tomar en la frente o a la altura de los ojos, en la sien, que normalmente le denominamos, ¿no? Entonces, solamente en esa zona se debe tomar la temperatura. En muchas ocasiones se ha estado tomando en la muñeca o se ha estado tomando en el cuello, pero lo que la ley nos indica es que se tiene que tomar únicamente o en la frente o en la sien. No se puede tomar en otra zona corporal, ¿ya? Y aquí, ¿con qué termómetro vamos a tomar la temperatura? Pues con el termómetro de no contacto, ¿ya? Con el termómetro clínico infrarrojo. Muy bien, y para el personal de NACLER se tiene que registrar esta temperatura. Es el formulario FOSC85 el que tienen que llenar cada vez que se registra esta temperatura. Ahora, la temperatura solamente se toma al ingreso de la sede, ¿ya? Al ingreso. No la van a tomar al mediodía, ni tampoco la van a tomar al final del día. No, solamente se toma y se registra al ingresar a la sede, ¿ya? Entonces, he visto que algunas sedes, por ejemplo, han estado tomando su temperatura al ingreso y a la salida, pero no, ya no nos exigen esto en la normativa, ¿no? Puedes tomarla de repente tu compañero la temperatura 3, 4 veces al día, pero el registro es solamente para el ingreso, ¿ya? Solo para el ingreso. Y como ya indicamos, cuando la temperatura es mayor a 37.5 grados, en este caso el personal está presentando sintomatología, ¿no? Su temperatura elevada es un síntoma. Por ende, no puede ingresar a la sede y tiene que pasar por un descarte de COVID, ¿ya? Entonces,
aquí vamos a la tercera parte, ¿no? La aplicación de pruebas de descarte. Para la vigilancia de la salud, ¿cuándo se toma pruebas de descarte y a quién? La aplicación de pruebas de descarte solo es para el personal de riesgo alto y muy alto de exposición, o sea, es obligatorio para ellos, y se toma también cuando no hay sintomatología, ¿ya? Y el tipo de prueba que se va a realizar es la prueba de antígeno. Pero ahora hay otro casito, ¿no? Entonces, aquí, ojo, esta prueba de descarte son mensuales, ¿no? Para el personal de riesgo alto y muy alto. Ya tiene una frecuencia mensual. Pero para estos casos el personal no está presentando ningún síntoma, ¿no? Entonces, de repente, la clínica Cantacallao le programaron el día, estamos hoy jueves. Jueves le tocó pasar a la clínica Cantacallao a todas sus pruebas de descarte. Todos tienen que pasar pruebas de antígeno. Es muy probable que el personal, de hecho, ¿no? El personal no va a tener ningún síntoma, ¿no? No tiene síntomas, ¿no? En la clínica La Victoria le tocó el día, o le toca el día viernes. El personal también hará su colita, le toma su prueba de antígeno, no tiene sintomatología, ¿ya? Ahí es cuando se realizan las pruebas de descarte, pruebas de tamizaje mensual, ¿no? Para la vigilancia de la salud de los trabajadores, porque dentro de esas pruebas puede ser que identifiquemos un personal positivo y que resulta que estaba sintomático, ¿no? Entonces, con esa finalidad se realizan esas pruebas. Pero ahora, ¿qué ocurre cuando el personal tiene sintomatología, ¿no? O declara de repente ser contacto directo? Para el contacto directo también hay unos asteriscos que hay que aclarar, pero en el primer caso estamos indicando que el personal no tiene síntomas. Y en el segundo caso, el personal sí tiene síntomas. Entonces, ¿qué hago si de repente comienzo a sentir dolor de garganta, estoy teniendo fiebre, estoy teniendo tos, estoy teniendo esos síntomas de alerta? ¿Qué es lo que tengo que hacer como trabajador? Tengo que comunicarle a mi jefe inmediato. Ojo, muy atentos a este flujo de comunicación. Le comunico a mi jefe inmediato y mi jefe inmediato tiene que comunicarle a las encargadas de la vigilancia de la salud del trabajador, que en este caso ya les mencioné, es el médico ocupacional o la licenciada de enfermería. No es el jefe inmediato quien tiene que comunicar esto, ¿ya? Se lo debe comunicar. ¿Para qué? Para que pueda programarle su prueba de descarte por sintomatología, no por declaración de sintomatología. ¿Ya? Entonces, como estoy enfermo, lo que me corresponde es que me realicen una primera prueba. Puede ser prueba de antígeno, puede ser prueba molecular. Se va a priorizar la realización de pruebas moleculares, pero si en caso de alguna sede que no cuente en el momento con pruebas moleculares, pues corresponde realizarle su prueba de antígeno. Ahora, de esta realización de la primera prueba de antígeno podemos tener dos escenarios, ¿no? El primer escenario es que salga negativo, ¿ya? Si sale negativo, entonces la persona, como está con síntomas, no puede igual empezar a trabajar, ¿no? Entonces le corresponde darle 3 días de aislamiento. Vamos a contar esto. Ojo acá. Sales negativo en tu primera prueba, tienes síntomas, te corresponde 3 días de aislamiento y posterior a esos 3 días te corresponde una segunda prueba. Puede ser también igual molecular, puede ser antígeno, ¿ya? Si en esta segunda prueba tú sigues saliendo negativo, tenemos nuevamente dos escenarios, ¿no? Si sigues saliendo negativo y sigues con la presencia de síntomas, entonces tienen que tratar tu enfermedad como una enfermedad común. Puedes ir a salud, puedes ir al MINSA, puedes ir a cualquier otro establecimiento de atención asistencial, ¿no? Para tratar tu enfermedad como una enfermedad común. ¿Por qué? Porque en las pruebas de descarte de COVID, pues está saliendo negativo. El otro escenario, en tu segunda prueba de antígeno o molecular, en tu segunda prueba, puede ser que ya salgas positivo. Si sales positivo en ese caso, entonces tendrás 14 días de aislamiento desde el inicio de tus síntomas, ¿no? Igual, si en la primera prueba nada más sales positivo, igual te corresponde 14 días de aislamiento desde el inicio de síntomas. ¿Ya? Entonces, el personal de vigilancia, en este caso la licenciada de enfermería o el médico ocupacional, realizará el seguimiento telefónico a distancia. Diariamente o cada 2 días al menos, tiene que estar comunicándose contigo para consultarte tu estado de salud. ¿Hay consultas? ¿Hay preguntas? Ya, ok. Vamos con la unidad Santa Bárbara. Nos indica de que solo es el personal. Sí, el plan de vigilancia que estamos exponiendo acá solamente es aplicable al personal de NAFLA, ¿no? El personal de la unidad del cliente, no. Ahí a ellos tendremos que aplicarle lo que el cliente indique. ¿Sí? Una consulta, mi nombre es Martín Santos. Sí, Martín, te escucho. Quería preguntarle, en caso, bueno, yo recién me he incorporado, yo soy practicante. Mi consulta va, ¿qué pasaría si yo presento síntomas?
¿Qué es lo que debo realizar primero? ¿Comunicar directamente a mi Tu, jefe? ya, ¿tu ¿No? trabajo qué es? ¿Presencial? No, remoto. Es remoto. Ya, muy bien. Sí. Justo ahorita vamos a hablar de eso, Martín. Ok. ¿Ya? Ok, perfecto. Muy bien. Ahora vamos con la intervención de Martín, ¿no? Nos ha indicado de que su trabajo es remoto, ¿no? ¿Le aplicaría realizar las pruebas de descarte? Entonces, cuando hemos hablado de vigilancia de la salud de los trabajadores, hemos indicado que le aplica a todo el personal. Entonces, por ende, si el personal de trabajo remoto declara que está teniendo sintomatología de COVID, declarando esta sintomatología, el personal también tiene que comunicar a su jefe inmediato para que le puedan realizar una prueba de descarte. Ya, entonces, de acuerdo a lo que indica la normativa, NACLAR tiene que realizarle también las pruebas de descarte al personal que se encuentra realizando trabajo remoto. Esto con la intención, la intención de la norma o la intención del Estado en este caso, es que las empresas privadas puedan ayudar a la identificación de esta enfermedad, ¿no? De manera más rápida, más eficiente. Entonces, igual, tienes que comunicarle, cuando estás en trabajo remoto, le comunicas a tu jefe inmediato le comunicará al médico ocupacional, el que está de enfermería, te realizarán algunas llamadas y luego te programan para poder realizarte tu prueba de descarte, ¿ya? Y aplicas exactamente igual este tipograma que estoy indicando. No aplicas tu primera prueba de descarte, antígeno molecular, la que se tenga disponible, y vamos viendo, ¿no? Cómo va saliendo, si sales negativo, sales positivo, para poder entregarte los 14 días de aislamiento desde el inicio de síntomas o en todo caso, bueno, regresas a trabajar, ¿no? Muy bien, ahora sí, hay algo importante que tenemos que mencionar acá. ¿Quedó claro eso? ¿Hay alguna consulta? ¿Más dudas? ¿No? Ok. Al momento que se tienen los descansos médicos o se tienen los días de aislamiento por haber contraído la enfermedad, se termina todo el día, todo el descanso médico, se termina todo el periodo de aislamiento, que son 14 días, ya, para poder reincorporarte a trabajar, no es necesario la aplicación de una prueba para que te reincorpores a laborar. Esto está esto está colocado también dentro de la normativa. Entonces, NATLAR no tiene la obligación de poder realizarte una prueba para que puedas reincorporarte al trabajo. Si ya tienes tu alta médica y has cumplido con tus 14 días o de repente 16, 17, 18, de acuerdo a cómo ha ido avanzando tu enfermedad, no se te va a realizar una prueba de descarte para que te puedas reincorporar. ¿Ya? Ojito con esto. Ahora, hay un par de asteriscos aquí en este lado para hablar de contacto directo. Hemos indicado que si el personal tiene sintomatología, lo declara, o si es contacto directo. ¿Cuándo indicábamos que es contacto directo? A ver, quiero saber si han prestado atención. ¿Cuándo decimos de que es contacto directo? ¿Cuándo indicábamos que es contacto directo? ¿Y qué pasaba con los contactos directos? Anita Arias, Anita, ¿estás por ahí? O a la Clínica Surco. A ver, Clínica Surco, doctora Mireya se encuentra por ahí. ¿Nos puede indicar cuándo decimos que es contacto directo? ¿Cuándo indicábamos que se trata de un contacto directo? O alguien, a ver, que pueda. Buenas tardes. Bueno, yo recién me acabo de acoplar a la reunión, ¿no? Pero contacto directo Parte el es... mismo ambiente. ¿Hola? Sí, sí te escucho, te escucho. Dime. Ah, ya. Estaba diciendo, contacto directo es la persona con la que estuve a menos de 2 metros de distancia, ¿no? Y y sin ningún tipo de protección, ¿no? En un espacio confinado, ¿no? Sin ningún EPP. Exacto, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Katia, por la intervención. Perfecto. Es exactamente como lo he indicado, ¿no? Entonces, si estamos compartiendo el mismo ambiente de trabajo sin ningún equipo de protección personal y a una distancia menor a 1 metro por un tiempo mayor a 15 minutos, estamos hablando de contacto directo, ¿no? Y en muchas ocasiones, o al menos al inicio de la pandemia, nos sucedían ese tipo de actividades porque el personal como que no, o las personas de manera general, no creían mucho en la existencia de la enfermedad, ¿no? Hubo una cierta estigmatización, digamos, de esta enfermedad, ¿ya?
que bueno, nos hacía confiarnos, ¿no? De este tema, ¿no? Entonces, habíamos encontrado personal que estaba conversando, carcajándose, sin estar utilizando su mascarilla, o sin estar utilizando su equipo de protección personal adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí hablamos de contacto directo y también como son personal de salud que se ha capacitado constantemente, se les ha estado indicando constantemente cómo se deben actuar frente a esta enfermedad, ¿ya? A pesar de ello lo realiza, pues el contacto directo está sancionable. Pero en estos casos pueden darse contactos directos de dos tipos, ¿no? Uno fuera de la sede y otro dentro de la sede. En los casos que se pueden dar fuera de la sede, por ejemplo, tenemos de que una tía de repente que, bueno, es mi familiar, se descuidó, qué sé yo, pero como vivimos en la misma casa, se contagió y es probable que nos haya contagiado todo el resto de la familia, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un contacto fuera de la sede. Como estamos hablando de un contacto fuera de la sede, este personal va a declarar su contacto directo y se aplica igualmente el flujograma que hemos estado hablando aquí atrás. Entonces se realizará sus aplicaciones de pruebas de descarte, ¿no? Para poder prevenir o bueno, aplicar de manera inmediata las medidas para el cuidado de esta persona frente a la identificación de la presencia de la enfermedad. ¿Ya? Entonces sigue el flujograma normal y en caso estos 3 días de acá de aislamiento salgan negativos, entonces porque esta persona cuando yo tengo un contacto directo no tengo la presencia de ningún síntoma, entonces pero de todas formas me van a tomar mis pruebas de descarte, ¿ya? Y resulta que sale esto, ¿no? Sale mi primera prueba negativo, paso a mi segunda prueba y sigo saliendo negativo, ¿no? Pero yo no tengo ningún síntoma porque soy contacto directo nada más, ¿no? Entonces, esos 3 días de aislamiento que se me entregaron entre primera prueba y segunda prueba, esos 3 días son recuperables. Entonces, talento humano tiene que hacerte recuperar esos 3 días que se te han dado como aislamiento por contacto directo. ¿Ya? Y el otro caso está cuando el contacto directo se da dentro de la sede. Entonces, para estos casos, de igual forma se tiene que seguir el flujograma. Entonces, si de repente yo estuve conversando con mi compañera y hemos tenido estos casos en realidad, hemos tenido, el ejemplo es real, ¿no? Hemos tenido el caso en el que unas compañeras estuvieron conversando sin su EPP, bueno, sin su equipo de manera general, conversando con una compañera que no sabían que tenía COVID, ¿no? Y cuando resultó que se le sacó la prueba de tamizaje mensual, la señorita resultó que sí tenía COVID y era asintomática. Entonces, esas dos personas que habían entrado en contacto directo con esta señorita, tuvieron que reportarlo. Y ese acto, esa actitud que tomaron, pues está catalogado como un acto subestándar. Y por ende, ese acto subestándar es sancionable. Entonces, tanto el área de talento humano como el área legal pueden actuar ahí entregándote algún exhorto o aplicando el reglamento interno de trabajo y lo que indica en su título de sanciones. ¿Ya? Y de igual forma, si estos 3 días de aislamiento que se te dan entre primera y segunda prueba salen negativos, ¿no? En el contacto directo, tienen que ser recuperables. ¿Sí? Entonces, talento humano más adelante tiene que cobrarte esos días. ¿Ya? Si de repente, por desgracia, el contacto directo sigue el flujo de las pruebas, de los casos positivos, no resulta saliendo positivo de frente en la primera prueba, o resulta saliendo positivo en la segunda prueba, igual, o sea, por ley se tiene que dar sus 14 días de aislamiento, ¿ya? Y al momento que tienes que reincorporarte, no se realiza una prueba de descarte para la reincorporación. Esto es por ley. No se tiene que realizar una prueba de descarte por reincorporación. Listo, entonces con esto acabamos los 7 lineamientos indicados en nuestro plan de vigilancia y lo que la normativa, la RM, la Resolución Ministerial 972, nos indica como obligatorios. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? A ver, posta médica Río Seco. Claro, lo que estoy hablando ahorita es para el personal que labora o sea, para todo el personal de la organización, en realidad, y es algo que se tiene que aplicar no solamente con nuestro plan, sino que estos 7 lineamientos que he estado mencionando se aplican en todo plan. Entonces, igual, lo que yo estoy mencionando ahorita, si de repente la unidad minera Río Seco, la titular, les brinda una capacitación respecto a su plan de vigilancia de COVID, es muy probable, estoy convencida de que vamos a encontrar también la misma información que les estoy brindando el día de hoy. ¿Ya?
Muy bien, ya. Para el caso de la vigilancia de la salud del trabajador, creo que se les mencioné, es la licenciada de enfermería y el médico ocupacional quien tiene que realizar el seguimiento telefónico a distancia, ¿no? Hablarles constantemente para poder ir chequeando su estado de salud, ya que si de repente hay alguna complicación en ello, pues para el personal de salud, para el personal de clínicas, para el personal de unidades mineras, de unidades empresariales, que son personal de salud, pues se les podría activar el SSTR, ya solamente para esos casos, porque la COVID-19 está catalogada como una enfermedad ocupacional para el personal de salud. ¿Ya? Hasta mañana. Listo. Ahora sí, vamos a ver por último caso, como estaba mencionando acá, de que no se aplican pruebas de descarte para reincorporación al trabajo. Vamos a ver este grafiquito, que lo hemos sacado de un informe científico técnico del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, donde nos indica los periodos de contagio que puede presentar una persona que está con sintomatología de COVID o que está con la enfermedad. Para el caso de los asintomáticos, tenemos ciertos colorcitos, ¿no? Entonces, el color rojo nos va a indicar de que sí está en periodo muy transmisible. El periodo amarillo nos indica que es un periodo poco transmisible y el periodo verde nos indica que es un periodo no transmisible. ¿Ya? Para este tipo de investigación nos han indicado de que para los casos asintomáticos, el periodo de no transmisión comienza igual desde el punto 15, ¿no? Desde el punto 15. Por eso es que a partir del día 15, termina a partir del día 15, ¿no? Para los casos asintomáticos, para los casos leves, ¿ya? Y hasta cierta medida los casos graves, ¿no? Pero casos asintomáticos y casos leves. En NATCAR, la mayoría de casos que hemos tenido asintomáticos y leves, se han cumplido los 14 días de aislamiento y se reincorporan a laborar. Para los casos graves sí hemos tenido aplicación del SSTR y por suerte hasta ahora no hemos tenido casos críticos, ¿no? en la organización. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, la enfermedad culmina su periodo de contagio en el día 15, ¿no? Para esos casos asintomáticos y para los casos leves. ¿Ya? Entonces, está de más en realidad, en muchas ocasiones hemos tenido casos dentro de las sedes donde sus mismos compañeros tratan de, digamos, tienen una cierta estigmatización frente a sus compañeros que han tenido esta enfermedad. Entonces, la estigmatización en este caso también resulta siendo, digamos, entre comillas, un sinónimo de discriminación. ¿No? Entonces, no tenemos por qué estar en el caso de que no, ella ha tenido COVID o él ha tenido COVID, hay que alejarnos, ¿no? Hay que mantenerlo lejos, o que no se nos acerque porque nos puede contagiar. Porque la persona que se reincorpora a trabajar después de haber tenido la enfermedad es una persona que ya se encuentra sana. Tiene una alta médica, tiene una alta epidemiológica, dependiendo del tipo de enfermedad que ha tenido, y por ende ya tiene un criterio médico con el cual nos indica de que ya no se encuentra dentro del periodo de contagio, ¿no? Es imposible de que la persona que está todavía con cierto periodo de contagio a criterio médico regrese o se reincorpore a trabajar. Entonces, no es posible que se tenga esos casos, ¿ya? Ahora, si de repente ustedes ven que hay personal que de repente sigue teniendo una cierta sintomatología, un poquito de tos, o de repente, no sé, algo bastante leve en realidad, son síntomas que quedan, ¿cómo se dice esto? Que quedan constantes Secuela. todavía. Exacto, esa era la palabra que buscaba. Perfecto, muchas gracias. Quedan todavía con secuelas, ¿ya? Y estas secuelas no quiere decir de que te van a contagiar, ¿no? Pues con estas secuelas no contagias. Entonces, las secuelas en muchas ocasiones, a pesar de haber sido una enfermedad leve o haber pasado la enfermedad de manera leve, todavía se quedan hasta 2, 3 meses. Entonces, y la persona sí puede realizar sus labores y no está dentro del periodo de contagio. Entonces, está de más estigmatizarnos y discriminar a nuestros compañeros que están reincorporándose a laborar después de haber tenido esa enfermedad. ¿Ya? Entonces, un poquito más de tino en ese caso y reflexionemos en ese tipo de actitud, ¿ya? Y listo, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna consulta, este es el momento, por favor. Una consulta, doctora. Quisiera saber más o menos cuánto tiempo duran las secuelas, porque, por ejemplo, tengo un colaborador acá en planta y él presentó COVID en el mes de junio más o menos, y él tuvo pérdida del gusto.
Entonces me comenta que aún continúa con esa pérdida del gusto. Más o menos cuánto tiempo irá, ¿no? a tardar estas secuelas. Las secuelas o el tiempo que va a durar una secuela en una persona es individual. No te puedo decir o no hay forma de decirte, oye, te va a durar esto 3 meses, no, te va a durar esto 2 meses, o no, la próxima semana ya se acaba y ya no vas a tener ninguna sintomatología. No, no es posible determinar, no es posible colocarle o sea, encerrar a todos en una sola temporalidad, sino va a depender de de cada uno de los pacientes, de cada persona que haya sufrido esa enfermedad. Ok, gracias. Gloria, buenas tardes. Otra consulta, ¿qué sabes referente a la nueva norma que todavía me parece no ha sido totalmente oficializada, pero hay unos cambios con respecto al grupo de riesgo? Es la que va a tener, la que va a cambiar a la 972, no a la resolución ministerial. Claro, o sea, es decir, ya existe, ¿no? Pero me parece que todavía no sale Es, la así es. adenda, ¿no? Entonces, probablemente en estos días salga, entonces no sé si ya tiene como es- organización, digamos, una postura para también considerarla, ¿no? En la empresa donde uno se desempeña. Exactamente, claro. Por lo pronto, la única normativa que está vigente y que ha sido publicada en el diario peruano y todo, ha sido, bueno, es la resolución ministerial 972. La otra todavía no o sea, las modificatorias no han salido aún, no están publicadas de manera oficial. Entonces, por ende, todavía no nos aplican, por ende, todavía no hemos tomado una postura adicional a ello. Cuando ya salga de manera oficial, es probable de que cambiemos nuestro plan COVID y nuevamente se los llame para poder explicarles una versión 6 de la postura que la organización está tomando frente a estos cambios. Ok. Y Gloria, y entre el plan anterior y este plan, ¿cuáles son básicamente las modificaciones? Ya, las modificaciones que hemos dado han sido en estos dos lineamientos. En el lineamiento 2, en el lineamiento 2 y en el lineamiento 7. En el lineamiento 2 de la identificación de sintomatología estamos indicando del llenado físico de la ficha de sintomatología, que viene a ser el anexo 2 de la resolución ministerial 972, que de ahora en adelante para el personal que está regresando a trabajar o el personal que está ingresando a laborar recientemente en Atlas o el personal que se está reincorporando después de una enfermedad, después de haber sufrido la enfermedad, tiene que llenarla de manera física. Ese es uno de los principales cambios que estamos teniendo acá. ¿Ya? El otro cambio que estamos indicando es en el lineamiento 7, la realización de la realización de las pruebas de descarte, tanto de antígeno como molecular para el caso del personal que reporta síntomas. Además, acá se está incorporando al personal que se encuentra en trabajo remoto, que anteriormente no se lo tenía incluido dentro del plan. Entonces, el personal de repente estaba declarando que tiene sintomatología en trabajo remoto, lo único que hacíamos era, ¿sabes qué? Vete al MINSA, ¿no? Vete al MINSA o vete a cualquier otro centro de salud, porque tu enfermedad no ha sido no hay forma de que la hayas tenido o que la hayas adquirido dentro de las clínicas o dentro de la organización. Entonces, y eso es un cambio que hemos tenido que adoptar debido a la modificatoria, no de la 972, sino es una modificatoria de la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hemos visto que tiene cierto grado de afectación en nuestro plan de vigilancia y por ello hemos tenido que incluirlo. ¿Ya? Entonces, ese es el otro cambio principal que tenemos acá. Ok, listo, gracias por tu respuesta. Gracias a ti. ¿Otra consulta? Gloria, buenas tardes. Sí, Una consulta. ¿Dónde ya está disponible la ficha del anexo 2 en el SGI? debería en realidad, debería. Yo les voy ahorita que les responda al finalizar esta capacitación con el link del examen, les mande las diapositivas y les mande el plan de vigilancia de COVID para que puedan leerlo. También les voy a adjuntar la ruta donde se encuentra en el SGI y también la ficha, el anexo para que lo tengan. Pero ojo, mucho ojo. Este anexo no tienen que llenarlo los que ya estamos trabajando en nada. Entonces, este anexo es algo que vamos a empezar a llenar de ahora en adelante. El plan COVID se lanzó el 20, el 23, creo, lanzamos el plan COVID al MINSA. Entonces, a partir de esa fecha, nosotros tenemos que estar llenando y ya tendremos que solicitarle esto a las personas que se van a reincorporar o las personas que van a regresar a laborar o las personas que van a entrar a laborar a NATCA por primera vez. ¿No? Entonces, Ah, no vaya a ser que nos estemos llenando de estos documentos. Pero sí, terminando esta capacitación, terminando esta ronda de consultas, eh, les mando toda la información, no te preocupes. entonces, el personal que ha ingresado, digamos, hace un mes, ellos no tienen que rellenar la ficha. No, no.
Ellos solamente han estado llenando su ficha de sintomatología, Síntomas. la Ujú. virtual, ¿cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces con eso sí nos quedamos. Ya, gracias, Gloria. Ok. Sí, sí va a haber un examen de la capacitación realizada, pero les envío el link. Me falta colocar algunos datos más del, del formulario para enviárselos. ¿Otra pregunta, otra consulta? Gloria, ¿qué tal? Una consulta. Gloria, había un momento en el que tú decías que si un contacto directo tenía 3 días de aislamiento, ¿no es cierto? Y esos 3 días de aislamiento eran recuperables, tenían que devolverlos. Entonces, y si en caso ese aislamiento o ese contacto directo sale positivo y le mandan sus 14 días, esos 14 días ya empieza desde que se ha detectado positivo y esos 3 días igual se devuelven o lo va a considerar desde el primer día en que se reportó como contacto directo y ya no incluiría la devolución. Se reportan con todos esos 3 días. Se reportan con todos esos 3 días y ya no incluye la devolución. Y entonces, si es el caso en el que el flujo nos indica que va a ir, que va desde... Ah, ya, perdón. Ya, aquí me estás hablando de los 3 días de la primera prueba que salió negativo. No eres contacto directo, sales negativo, te vas 3 días y luego vas a la segunda prueba y estos 3 días, si es que son o no son recuperables. Y en la segunda prueba recién sales positivo. ¿Cierto? ¿Ese es el caso que me Sí, dices? exacto, ajá. Ya, en este caso los 14 días arrancan desde la segunda prueba, desde el momento en que estás saliendo positivo, porque tú estás asintomático, digamos, ¿no? Entonces estos 3 días también tendrían que ser recuperables. Ya, Y son si fuera recuperables, sintomático y al principio, en la primera prueba sale negativo, igual después a la segunda prueba, que son los 3 días de aislamiento y sale ahí positivo, y a pesar que había reportado, eso también se devuelven. sí, se devuelven. ¿Cómo están? Buenas tardes. En estos casos lo que se hace y lo que estamos determinando es igual, el médico ocupacional y el médico tratante, sea de salud o nuestro médico, lo que va a hacer es ver el día de que ha presentado síntomas. Y a pesar del día 1 que ha presentado síntomas, ya comienza a contarse los 14 días. Y él va a emitir el descanso médico correspondiente, ¿no? Ahí evaluará recursos humanos si tiene descanso médico o no tiene descanso médico y conforme a eso se le ejecuta. Lo que te decía Cecilia es que en este caso se tiene que evaluar si es que la persona está o no está con sintomatología, porque los días de descanso médico tienen que aplicarse con ello. Cuando yo te indico de que de repente estos 3 días los pasó sin síntomas, está sintomático, entonces sí, a partir de la prueba positiva, sería la segunda prueba, se comienza a contar. Si de repente en estos 3 días ya presentó sintomatología, habrán días que tendrá que devolver y habrán días que no. Pero esto, como es un caso complicado, digamos, tiene que determinarlo el médico ocupacional, ¿no? Entonces, el médico ocupacional indicará si se devuelve, no se devuelve, o contamos los días de descanso médico de aislamiento de tal fecha hasta tal fecha, y los otros devuelve, o cosas así. Pero ya es un criterio médico que se tiene que buscar, ¿ya? Porque los casos son muchos que se pueden dar acá. ¿Sí? ¿Otra última pregunta para cerrar? Sí, ok. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber participado en la capacitación, por haber prestado la atención necesaria. Igual, si de repente tienen alguna duda, ¿sí? Hola, hola. Igual, si tienen alguna duda, alguna consulta que les esté surgiendo más adelante, saben que el correo de Soma al que podemos acercar es el de soma@napier.com.pe. ¿Ya? Normal, nos escriben y nosotros con gusto les vamos a responder y vamos a resolver toda duda que ustedes tengan. Listo, muchas gracias entonces por su participación. Que tengan una bonita tarde. Gracias, hasta luego.